Ok, sí, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar, así que no se desesperen que todo va a estar bien. Ok, vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 15, del versículo 22 hasta el 47. Y dice así, lo llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha, el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban los juraban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos, decían a otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos que estaban crucificados, él también, lo que están crucificados y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Versículo 33. Cuando llegó la hora exacta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema Saratani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José Salomé, los cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Versículo 42. Ya al atardecer, como era el tercer día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José Aramitea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó, sí, ya está muerto, y al comprobar esto, por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Bueno, bueno, qué cosa más bonita y más educativa está sucediendo aquí en estos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, ya que ahí se encuentra cómo fue que Jesucristo hizo la voluntad de Dios.
Fíjate cómo dice aquí en el versículo 22. Lo llevaron al lugar llamado Calgota, que traducido significa lugar de calvera, de la calvera. Trataron de dar a Jesús mezclado con mirra, pero él, de vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Bueno, entonces fíjate, a él lo llevan ¿a dónde? Al lugar llamado Calgota, traducido que significa el lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Trataron la manera de darle un vino, de darle un vino que era mezclado, ¿no? Para que no sufriera tanto. Pero así y todo, Jesús rechazó eso, porque Jesús vino a sufrir y Jesús vino ¿a qué? A hacer la voluntad de su papá. Él no quiso tomar ningún antecedente, ningún antecedente, no, ningún tipo de cosa de que le fuera a calmar por lo que él había venido. Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 24, cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Bueno, entonces eso lo podemos ver en el libro de Salmos, que eso fue una cosa que lo habían dicho. Se reparten entre sí mismos vestidos sobre mi copa, sobre mi ropa y echan suerte. Eso lo había dicho, lo había testificado en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Y entonces una de las cosas que hacían en ese tiempo las personas, los soldados que estaban ahí, que iban a crucificar a cualquier persona que hiciera, cogían y se repartían las vestiduras, las ropas de esa persona que iban a crucificar. Eso es lo que tenían en mente esas personas que estaban haciendo. Bueno, versículo 25. Versículo 25. Versículo 25. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos. El rey de los judíos crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió lo que la escritura que dice, lo que la escritura que dice, y con él y con los transgresores fue contado. Mire aquí lo que está diciendo, la inscripción era ya la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos, el rey de los judíos. Mira a ver lo que dice aquí el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mira, regocíjate sobremanera, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asna. Y de esa misma forma fue en que Jesús entró a hacer su ministerio. Entonces, podemos ver de que Jesús, la muerte de Jesús ya sabía cómo se había pronosticado desde el principio, que muchos profetas lo habían dicho. Míralo también lo que dice aquí el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 7. Pero ella no tiene de dar intento, no piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Bueno, y se cumplió la escritura, como dice aquí y se cumplió la escritura que dice, con los transgresores fue fue contado con los transgresores, fue contado con los transgresores. Míralo en donde lo dice aquí, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Fíjate, a él con quién los crucifica con transgresores.
Él se murió por nuestros pecados, por los pecados de todos ellos, por los pecados de todos nosotros. Y entonces ya eso estaba escrito ya en el libro de Isaías, de que iba a ser crucificado con transgresadores también, con pecadores. Entonces ahí, y como se dice aquí en el versículo, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Los que pasaban los juzgaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas. Entonces estaban las personas, pasaban por ahí las personas y se burlaban. Mira todo el sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo por todos nuestros pecados. La gente se burlaban y le decían, usted que dijo de que iba a destruir el templo, que lo iba, el templo, el templo en 3 días, lo reedificas. Y le decían eso, le decían que él que iba a derrumbar el templo en 3 días, ¿por qué? Ellos estaban pensando en eso, fíjate, va tú que reúne, vamos a ver una cosita aquí, mira aquí, a ver lo que dice aquí. Así mismo también, ¿qué le dijeron a quién? A José. Aquí viene el soñador. Los hermanos le decían, este es el soñador. Y José fue que por José se salvaron mucha gente, por José se salvaron muchas personas, y por Jesucristo también se salvaron. A José también los hermanos se burlaban diciendo, mira, aquí viene el soñador. Y más, ahora que esta gente aquí se está burlando de Jesús, diciendo de que Jesús decía de que iba a destruir el templo en 3 días. ¿Okay? Entonces, mira lo que dice aquí en el 30, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos, decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvarme. ¿Qué cosa más horrible está sucediendo aquí? Pero eso estaba en la escritura. Mira, le están diciendo, todo lo están diciendo, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, desciende de la cruz. De esa misma manera, ¿quiénes le están diciendo eso también? Los principales sacerdotes, junto con qué? Con los escribas. También se lo estaban diciendo los principales sacerdotes, con los escribas le estaban diciendo lo mismo, que se salvara el mismo, que se salvara. A ti mismo, desciende de la cruz, desciende de la cruz. Y eso se lo están diciendo, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, junto con quién? Que los escribas, que ellos fueron los que hicieron, siempre han querido, siempre ellos quisieron que Jesús fuera puesto fuera de qué? Del orden. Y entonces ellos trabajaban para Dios y hacían las cosas de Dios. Los escribas y quién? Y los principales sacerdotes, ellos trabajaban para Dios, pero eso es una cosa de que ya estaba escrito, Dios ya había programado lo que iba a suceder y quiénes fueron los que lo llevaron principalmente a la crucificación. ¿Quiénes fueron? Los mismos que deberían de defenderlo, los mismos que deberían hacer las cosas por Dios y para Dios. Pero eso ya estaba escrito. Entonces decía, a otro salva y a él mismo, que a él mismo no se puede salvar, que él salva a otro, pero él no puede salvarse él mismo. Si Jesús hubiera querido, Jesús hubiera salvado, pero Jesús venía con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? De hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseña muchas cosas a todos nosotros a través de su vida y mucho más después a través de su muerte. Porque si no hubiera sido por la muerte de Jesús, ninguno de nosotros pudiéramos tener relación con quién, con Dios. Mira como dice aquí en el 32, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Fíjate lo que están diciendo, es que este Cristo, el Rey de Israel, descienda.
Ellos nunca lo habían llamado el rey de Israel, ellos nunca lo habían llamado el rey de Israel. Pero ¿por qué le están diciendo eso? Para que darle a Jesús, darle un galardón para que Jesús se llene de, ¿cómo se llama? ¿Se puede decir? De, de fortaleza y haga la voluntad de él, no haga la voluntad de su papá. Fíjate cómo dice que está escrito, el rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y lo que, y lo que estaban crucificados con él también lo insultaban. Esas personas que estaban con él también lo estaban, ¿qué? Lo estaban insultando de la misma forma que estaban haciendo ¿quién? Los escribas. Los escribas y los viejos y los principales sacerdotes. El Cristo de Israel. Mira aquí, vamos a ver aquí lo que dice aquí el libro de Sefanía, capítulo 3, versículo 15. El Señor ha retirado su juicio contra ti, ha expulsado a tus enemigos, el rey de Israel, el Señor está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Bueno, bueno, bueno. Vamos ahora para el versículo 33. Versículo 33. Muerte de Jesús. Cuando llegó la sexta hora, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué quiere decir? Que hubo un promedio de ¿cuántas horas? Cuando llegó la hora sexta y hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué quiere decir? De que hubo un promedio de 3 horas, de que hubo oscuridad en toda la tierra. Y la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabataní, lema sabataní, que traducido significa Dios mi Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí nos está enseñando una cosa de que Jesús está en agonía, de que Jesús es parte divino y es parte persona. Y Jesús le está diciendo al Señor, le está diciendo a su papá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías, porque muchas personas pensaban de que Jesús era Elías, de que Elías era el que tenía que venir, que Elías era el que venía a qué? A conquistar a el pueblo de Israel. Entonces uno corrió y empapó en una esponja un vinagre y poniéndola en una caña, dijo a Jesús, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Dejen, vamos a dejar que Elías lo venga a bajar. Entonces todavía ellos estaban pensando de que Elías lo iba a socorrer, de que Elías lo iba a ayudar. Ellos estaban pensando de que Jesús se iba a bajar de la cruz, que Jesús no se iba a morir por todos ellos y por todos nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? De que Jesús, ¿qué hizo? Que él hizo la voluntad de quién? De su Padre. Pero Jesús dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Bueno, el velo del templo, cuando eso sucede, ¿no? Viendo, pero Jesús dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Bueno, ¿qué significa aquí la palabra expiró, no? ¿Qué quiere decir la palabra expiró? Vamos a ver. Expiró. ¿Ok? En el libro de, en el libro de qué? En el libro de Mateo, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Entonces en el libro de Lucas, capítulo 23, capítulo 46,
versículo 46 dice, y Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, he inclinado la cabeza y entregó el espíritu. Quiere decir de que Jesús se entregó y quiere decir de que Jesús se murió. Pero lo que quiero ver aquí, entender para que vean qué sucedió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo del templo. Eso fue lo que sucedió. Y si ustedes saben bien que el templo ahí era donde existía y estaba Dios. Dios estaba en el templo y moraba en el templo, y entonces moraba en el lugar de, no sé, ¿cómo se dice holy? Holy, no me acuerdo bien cómo se dice holy en español. En el lugar santo estaba, el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios andaba. Y entonces ahí, el único que podía entrar ahí, creo que una vez al año, era el sacerdote mayor. Y el sacerdote cuando entraba ahí, lo amarraban por un pie, por si él se moría o algo así, lo podían alar, porque el único que podía entrar ahí, ¿quién era? El sacerdote mayor. Mira, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? De que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Mira, mira lo que dice aquí en el libro de ¿cuál? En el libro de Mateos. En el libro de Mateos, capítulo 8. No vamos a leer ese. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, la coheta llamada la italiana. Entonces, fíjate lo que dice el centurión dice, pero Jesús dando un grito y expiró y el velo del templo se rasgó. Entonces, cuando se rasgó, cuando Jesucristo dio su vida, cuando Jesucristo ya no existió más, ¿qué cosa? El velo que separaba el lugar santo del santísimo, ya no existía. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que Dios ya no estaba ahí, de que Dios ya no estaba ahí en el templo, pero de todos modos lo vamos a poder seguir viendo, de que ellos todavía seguían yendo al templo y seguían haciendo cosas en el templo, cuando ya el templo el templo, ya Dios no estaba ahí más con ellos ahí. Entonces, fíjate lo que dice aquí en el versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Qué cosa más bonita acaba de decir aquí el centurión. Dice, verdaderamente este era el hijo de Dios. Él se dio de cuenta de que de la forma en que Jesús había muerto, era el Hijo de Dios. Mira, entonces habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Vamos a ver quiénes son las Marías. María Magdalena, estaba María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena. Es una mujer que tenía que Jesús, María Magdalena fue la mujer que tenía los 7 demonios, que Jesús lo había curado, la había curado. ¿Ok? Entonces estaba la otra María, que era la mamá de Jacob y el menor, y también de José y Salomé. Entonces, habían dos o tres personas ahí, dos o tres mujeres, pues las mujeres seguían mucho a Jesús. Las mujeres
amaban mucho a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Que ellas fueron y miraron ahí a ver dónde lo habían enterrado, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, no quiere decir de que estaban las Marías ahí, estaban también muchas mujeres estuvieron ahí también presentes cuando eso sucedió. Había muchas mujeres, otras mujeres, no dicen aquí los nombres específicamente, pero sí mencionan a María Magdalena, a María la madre de Jacob y a María la madre de Jacob el menor y María la hermana de José, la hija del menor y de José y Salomé. ¿Ok? Los cuales estaban, ¿dónde? En Galilea. Habían otras muchas mujeres, pero aquí no menciona los nombres de ellas. Versículo 42. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Mira lo que está sucediendo aquí. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que estaba también, que también esperaba el reino de Dios. Llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, mira aquí podemos ver de que José de Arimatea también pertenecía al concilio, el concilio que se reunió, ¿para qué? Para darle, para atrapar a Jesús. ¿No se recuerdan ahí en el versículo, en el capítulo 14, que se reunieron la gente del concilio y entonces estuvieron de acuerdo? Aquí no dice de que José de Arimatea estaba con ellos ahí, no dice nada de que él estaba ahí, pero la gente que se reunieron y que acogieron y ataron a Jesús y se lo entregaron a Pilato, ¿quiénes fueron? La gente del concilio. Y ahora aquí vemos que José de Arimatea también es miembro del concilio, pero él está esperando el reino de Dios y llevándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Se llenó de valor. Para ver por qué se llenó de valor. Yo no sé por qué se llenó de valor, pero se llenó de valor. ¿Para qué? Para que le dieran el cuerpo de Jesús. Porque a lo mejor no se lo iban a dar o no se lo querían dar, pero él tuvo valor y fue y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Pilato se sorprendió porque la muerte en la cruz llevaba tiempo. Y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Entonces cogió y dijo, bueno, déjame censurarme. Y llamó ¿qué? Al centurión, y le preguntó si ya estaba muerto Jesús. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. ¿Y qué hizo? Le dio el cuerpo a José. José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada de su sepulcro. ¿Ok? Mira, mira, mira como dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con él, pero con el rico fue en su muerte. Fíjate, esto es lo que dice Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice así, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado
había engaño en su boca. Quiere decir de que fue puesto a muerte al lado de quienes, de ladrones, de gente que estaban haciendo cosas malas. Jesús no hizo nada malo. Y entonces vino un rico, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero con el rico fue en su muerte. ¿Qué quiere decir? De que con el rico fue en su muerte. María, ok. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. La María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Entonces las Marías, ¿qué estaban haciendo las Marías? Las Marías querían saber dónde lo habían enterrado, dónde lo iban a sepultar. Y entonces después vamos a ver por qué ellas querían saber dónde la habían enterrado. Y una de las cosas que no podemos ver aquí, de que Jesucristo se murió por nuestros pecados. Jesucristo se murió por los pecados de ellos y por los pecados de todos nosotros también. Y por mediación de esa muerte de Jesucristo, todos nosotros podemos tener relación con Dios. Y a pesar de que Jesucristo sufrió mucho, todo lo que sufrió, lo sufrió por todos nosotros. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos tener una relación con Dios, para que todos nosotros tengamos lo que estamos teniendo en estos mismos momentos. Entonces, mañana, fíjate, mañana, porque estábamos atrasados, que esta clase la tenía que haber dado ayer, pero ya mañana vamos a empezar en el capítulo 16, que este va a ser el último capítulo del libro de Marcos. Y vamos a hablar acerca de qué? De la resurrección de Jesús, porque aquí no termina, como todos ustedes saben y como todos nosotros sabemos, de que no termina y ni terminará, y podemos ver de que Jesús vive dentro de todos nosotros. Y Jesús es amor, y Jesús quiere de que todos nosotros tengamos relación con quién, con él y con su papá. Él se murió para hacer la voluntad del Padre. Entonces ahí nos miramos. Mañana a la misma hora, a las 7 de la mañana, vamos a estudiar acerca de la resurrección de Jesús. ¿Ok? Ahí nos vemos. Bye bye.